Muy buenas tardes, mis amigos de YouTube. Una vez más con ustedes, Esther Santana, para presentarles una vez más la palabra de Dios, nuestra palabra de vida. Hoy le vamos a hablar de Juan 11 y Juan 12. Estaremos hablando de la historia de Lázaro, de Jesús, que es la resurrección y la vida, y estaremos hablando también de si Marta y María son los mismos personajes que aparecen tanto en el momento en que Jesús está hablando eh, con ellos en su casa y Marta es la que está sirviendo y también que María es la que está ahí a los pies de Jesús, pero que esta misma María es la que va después a ungir sus pies con primero con su perfume, después con su lágrima y después con su cabello. Entonces, muchas personas piensan que son dos María diferentes porque en la Biblia habla de muchas diferentes María. Pero vamos a ver con la Biblia, ¿verdad? Porque tenemos que decir lo que decimos y confirmarlo con la Biblia, si se trata de la misma María y si se trata de la misma hermana de Lázaro. Entonces, vamos a comenzar leyendo a Juan 1. Primero vamos a hacer una pequeña oración. Amante Dios que estás en los cielos, damos gracias por este personaje que dejaste en la Biblia para que nosotros podamos entender tu poder. Te pedimos que nos perdones si te hemos ofendido y que nos ayude a entender cada vez más la Biblia. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, comencemos por Juan 11. Dice, entonces se enfermó un hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, hermana de Lázaro, el enfermo, era la que ungió al Señor con perfumes y le ungió sus pies con su cabello. Entonces estamos viendo aquí que la Biblia en Juan 11, 1 y 2 está especificando de qué María se trataba. No es una María imaginaria, no es una María que apareció de repente y que se llamaba María igual, sino que se trataba de la misma hermana de Lázaro. Entonces vamos a confirmarlo con el verso 1 y 2 también de Juan 12. Dice, 6 días antes de la Pascua, Jesús llegó a Betania, donde estaba Lázaro, a quien había resucitado de los muertos, y le ofrecieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era de los que estaban a la mesa con él. O sea, Lázaro, después de resucitado, está comiendo con Jesús. O sea, Lázaro no resucitó y se fue al cielo, como algunas personas piensan que él lo resucitó y se fue a vivir con Dios. No, él se quedó entre los vivos. Entonces, María trajo una libra de perfume de nardo puro, como un tercio litro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los ungió con su cabello, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Uno de sus discípulos, o sea, de los discípulos de Jesús, Judas Iscariotes, hijo de Simón, el que lo iba a entregar, dijo, ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios para ayudar a los pobres? Dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón. Como encargado de la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Entonces estamos hablando aquí de que se trataba de la misma María. Entonces, ¿cómo es que esa María que está allí a los pies de Jesús haciendo todo eso, eh, se entiende como que es una María pura y después de repente es una María que está arrepentida y que está a los pies de Jesús? En una ocasión yo hablé de que cuando tú ves a personas en la iglesia que están a los pies de Jesús simbólicamente, no significa que esas personas no estaban en pecado, en unos pecados horribles, pecados mortales. Esas personas solamente han reconocido sus pecados y han venido para que Jesús los cure y lo limpie de esos pecados. Por eso es que en la iglesia hay tanto trigo como cizaña. María siempre quería estar a los pies de Jesús porque ella quería ser sanada de eso que ella sentía que no podía hacerla salva. Ella quería ser salva y Jesús hablaba de salvación. Pero ¿de qué tipo de salvación hablaba Jesús? Vamos a ver lo que dice Jesús, el mismo Jesús, en Juan 11:25. Dice, Jesús respondió, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces él estaba hablando de que él era la salvación del mundo. Entonces las personas que están en la iglesia no están buscando a Jesús porque quieren tener una buena vida
en la tierra. Están buscando a Jesús porque reconocen su maldad, reconocen sus pecados y reconocen que deben ser transformados y quieren irse a vivir con Jesús porque Él es la resurrección y la vida. Ellos están aspirando a una vida mejor. O sea, todos nosotros, los que estamos siguiendo a Jesús, estamos aspirando a una vida en Jesús. No estamos queriendo que Él nos dé las bendiciones físicas. Yo he ido a iglesias y he escuchado también sermones por otras vías, vía de comunicación, que si tú estás en Jesús, tú vas a prosperar, tú vas a vivir bien, si tú estás pasando trabajo, tú estás pasando momentos difíciles, es porque tú no estás en el camino de Dios. María no fue a los pies de Jesús para que Él le regalara un perfume. Ella fue a darle el perfume a Jesús, un perfume que podía ser que costara tanto dinero que ella podía resolver muchos problemas económicos con eso. Pero María no estaba interesada en cosas terrenales en ese momento. Ella estaba interesada en que Dios transformara su vida, que ella consideraba una vida inaceptable, una vida que no merecía nada, una vida que era, eh, en otras palabras, asquerosa. Ella sentía que ella estaba sucia y que ella necesitaba que ese personaje que estaba frente a ella, que había hecho tanto por su familia, que había llevado las buenas nuevas de salvación, que había resucitado a su hermano, que había dado la esperanza de darle una vida eterna, estaba allí en su casa y ella se sentía inmerecedora de tanto. Y ella dio lo más caro que ella podía tener. Entonces, cuando tú vas a los pies de Jesús, en vez de tú ir a buscar, tú vas a llevarle que a Jesús. Él no necesita nada, Él es el dueño de todo. Él solamente fue y entró la mano en un pez. Él le dijo a Pedro, ve, entra la mano en el pez y saca lo que hay ahí. Y era una moneda para pagar los impuestos, porque le estaban cobrando los impuestos. Y él lo pagó no porque él tenía que pagarlo, porque él es el dueño del universo, sino para que ellos y todos entiendan que él no necesita dinero, ni ahorrarse dinero, ni tampoco que le den dinero. Jesús era el dueño del universo y vino como un simple servidor. No tenía donde recostar su cabeza. No tenía ni siquiera un burrito para montarse. Tuvieron que coger un burrito prestado. Entonces él era el dueño de todo. Solo tenía que decir, ve, búscalo y tráemelo. Es mío. Y se lo daban porque él era el dueño de todo. Entonces, si tú eres hijo del dueño de todo, ¿tú necesitas algo para estar bien? No, tú lo único que necesitas es tener la misma fe que tenía María y que tenía Marta. Jesús le preguntó a Marta, ¿crees? Vamos a ver lo que le dice. Vamos a leer en Juan 11, 21. Dice, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Ella dijo, Dios te dará todo lo que le pidas. Porque ella entendía que cuando Jesús le preguntaba algo a Dios, Dios se lo daba. Pero vamos a ver qué responde Jesús. Jesús respondió, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en el día final. Entonces ya se entendía que iba a haber resurrección, ¿verdad? Antes de que Jesús resucitara. Jesús respondió, yo soy la resurrección, o sea, tú estás delante de la resurrección. Él no le dijo, Dios es la resurrección. Él le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y Jesús se refirió a él mismo como que él era la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, hay personas que dicen, el que cree en Dios, porque Dios es por encima de Jesús, porque Jesús solamente es una persona que fue un gran profeta o que fue enviado o que fue un, un gran discípulo, un ungido, etcétera. Pero Jesús mismo está diciendo, yo soy la resurrección y él acaba de resucitar a Lázaro. Cuando a él lo estaban mirando, llorando por Lázaro, lo estaban criticando y diciendo, este sanó a un ciego, le pudo abrir los ojos a un ciego y y no pudo evitar que su amigo muera. Sin embargo, él le dijo, ven, sal fuera 4 días después de muerto, cuando la misma Marta, su misma hermana del muerto, le dice, ya hiede, Señor, cómo tú dices, quita la piedra para que él salga? Entonces dice, todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. El que cree en quién,
en Jesús. No te está diciendo el que cree en Dios. Yo te estoy diciendo con eso que no creas en Dios. No, yo te estoy diciendo con eso que Él es Dios. Eso es lo que te estoy diciendo. Todo el que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Le pregunta a Marta. Ella contestó, sí, Señor. Yo no, dice, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, o sea, el enviado, el ungido, el, el escogido, el Hijo de Dios, especifica ella, que ha venido al mundo. Ella no, todavía ella está viendo que Él está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. Ella no se atreve a decir, tú eres Dios, sino tú eres el Hijo de Dios. Es como, tú en la carne no puedes ser Dios, porque Dios no puede ser una carne. Dios tiene que ser algo que está por encima de lo que es un ser carnal. Dicho esto, Marta fue y llamó a su hermana María y le dijo un secreto. Ella inmediatamente le dice a él, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, sale corriendo a donde Marta. Y le dice, a donde María, perdón. Y le dice a su hermana María, y le dijo en secreto, calladito, porque ella no quería que las demás personas sepan lo que ella sentía. El maestro está aquí y te llama. Cuando ella lo oyó, se levantó deprisa y fue a él, María, ¿verdad? Porque Jesús no había entrado aún en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella, consolándola, al ver que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar allá. Pero María llegó donde estaba Jesús y al verlo se postró a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús entonces, al ver que María y los judíos que venían con ella lloraban, se estremeció en espíritu y se conmovió. Preguntó, ¿dónde lo pusieron? Respondieron, Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Entonces los judíos dijeron, mira cómo lo amaba. Jesús no lloró porque él vio a Lázaro muerto, porque él sabía que lo iba a resucitar. Él lloró porque ellos no creían en él, porque ellos no creían en que él era Dios. Algunos dijeron, el que abrió los ojos al ciego no podría haber evitado que Lázaro muriera. Y él lloró porque Jesús, al ver la incredulidad de ellos, que todavía ven que él, se cumplen en él las profecías de que hizo ver a los ciegos, como estaba escrito que iba a ser el Cristo, y que iban a ser de una virgen y que iba a venir al mundo a salvar al mundo, ellos todavía están esperando una salvación física, no una salvación eterna, y no creen en que eres Dios. Dice, no podía haber evitado que Lázaro muriera, o sea, si él sanó a un ciego, le están diciendo ahí los judíos. Y Jesús, muy conmovido, otra vez fue al sepulcro. Era una cueva con una piedra encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Cuando Dios te dice a ti, quitad el obstáculo. ¿Qué es lo que te aparta de Dios? ¿Qué es lo que te hace que tú no termines de aceptar a Dios? ¿Qué es lo que te hace que tú no tengas fe? Quita eso que te quita la fe y continúa y avanza. Dijo Jesús, quita la piedra, Marta. Y le dijo específicamente a Marta que quite la piedra. Recordemos que Marta no era la que estaba a los pies de Jesús, sino era María. Marta siempre estaba en sus afanes. Y Dios está específicamente diciéndole a Marta, Marta, quita la piedra. Y recuerden que fue a Marta a quien él le preguntó que si creía. Y ella le dijo, sí, yo creo que cuando en el día final él resucitará. Y él le dijo, todo el que vive y cree en mí, no moriré para siempre. ¿Crees esto? Ella contestó, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Entonces le dice, pues quita la piedra si tú crees. Nosotros a veces estamos ahí muy que, sí, Jesús es el que salva, Jesús es el que nos va a llevar al cielo, Jesús es el que murió por nosotros. Pero cuando nos llega la prueba y cuando nos llega el mensaje de ir a predicar, el mensaje de ir a hacer la obra, el mensaje de dejarlo todo por Dios, ahí comenzamos a pensar, ¿y si Jesús no me dio nada? ¿Y si de verdad era un impostor? ¿Y si de verdad él lo que vino fue como un hombre más de esos que vinieron en el pasado? Y ahí comenzamos a decir, no, el único que vale Dios para evitar recordar todo lo que Jesús mandó a que hiciéramos. Así nos libramos de las palabras que él dijo. Cuando decimos solo Dios, pues por encima de todo Dios. Dios está por encima de todo, pero ese Dios es Jesús. Jesús mismo es el que está por encima de todo.
Nosotros somos hijos de Dios y somos herederos de la salvación a través de ese Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y ese Dios es Jesús, quien murió en su condición humana, pero porque siendo Dios se hizo humano para salvarnos. La historia de la arañita nos recuerda que la arañita se volvió como una mosca para que la chuparan, ¿verdad? Entonces, esa es una historia que nos enseña cómo Jesús, siendo el dueño del mundo, el dueño de nuestra vida, el que nos creó, se hizo como eso, como una arañita que se encogió para que le chupen la sangre. Y nosotros somos esas arañitas que nos comemos a Jesús, pero no somos agradecidos. Continuemos. Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos al cielo y dijo, Padre, gracias te doy porque me has oído, ¿verdad? Él está dando gracias, pero vamos a ver qué dice más adelante. Dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de los que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Porque si no creían que Dios lo había enviado, ellos no iban a creer que Jesús era Dios, ni mucho menos que era el Hijo de Dios. Y si ellos no creen, de nada sirve el plan de salvación, porque para que el plan de salvación funcione, tenemos que creer, tenemos que hacer esto, quitar la piedra, quitar la incredulidad, quitar lo que nos aparta de Dios. Habiendo dicho esto, llamó a gran voz, Lázaro, sal fuera. Y el muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y su rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a visitar a María, al ver lo que hizo Jesús, creyeron en él. Ahí comenzaron a creer. Recordemos que Jesús dijo, que Lázaro dormía y ellos pensaban que era que estaba durmiendo realmente y él se refería al sueño de la muerte. Y él dijo que esto era necesario que pasara para que vieran la gloria de Dios. Y lo mismo pasó con el ciego. Cuando preguntaron quién pecó, eran sus padres, él dijo, ninguno de los dos han pecado, sino que esto es necesario que pasara para que vean la gloria de Dios, porque estaba escrito que el Mesías iba a ser reconocido como Dios, como iba a ser reconocido como el enviado, iba a ser reconocido como el Cristo, porque él iba a abrir los ojos a los ciegos y iba a también a resucitar muertos. Entonces están cumpliendo las profecías ahí en sus ojos, pero aún así ellos siguen dudando. Vamos a ver lo que sigue diciendo. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron al concilio y dijeron, ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y quitarán nuestro santuario y nuestra nación. Entonces Caifás, que era el sumo sacerdote de aquel año, le dijo, vosotros no sabéis nada, ni os dais cuenta de que conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Entonces ahí estaba él profetizando, pero no se estaba dando cuenta. Pero esto no lo dijo de sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Si Jesús no moría, entonces la nación no iban a ser salva, porque la única forma de que este mundo que estaba condenado a muerte, para los que dicen que la gente no nace con el pecado, sí estaba condenado a muerte, si no era por la sangre de Jesús, todos íbamos a morir eternamente. Dice, Jesús había de morir por la nación, y no solo por esa nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Recordemos que Dios dijo, oh, cuántas veces he querido reunirlo como una gallina su polluelo. Ahí fue cuando lo reunió todo en su sangre, porque todo aquel que cree en él, no importa de qué tribu, nación, pueblo, lengua sea, está en uno con Jesús. Dice, y no solo por esta nación, sino por todo lo demás. Entonces, así que desde aquel día decidieron darle muerte. Entonces ahí se cumple la otra profecía que está en Isaías 53. Y Isaías 53, vamos a ver dónde está. Isaías 53, 4 y 6, vamos a buscarlo. Cuando se cumple la profecía. Sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades. Vamos a ver de cuándo comienza. Ok, desde el 4, sí mismo. Sin embargo, Él llevó nuestras enfermedades
y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero él fue herido por nuestras rebeliones. Estamos hablando aquí antes de que pasara. Esto fue en la profecía de Isaías, Isaías 53, 4 al 6. Pero él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trae paz lo cargó él. Él vino a cargar nuestros pecados. Y por su llaga fuimos sanados. Por la llaga de quien, de un Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se desvió por su camino, pero el Señor, o sea, Dios, cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Cuando dice Señor, ¿a qué ustedes entienden por Señor cuando dice Señor en la Biblia? Yo le he dicho en otros videos que algunos le dicen Jehová, otros le dicen Señor, otros le dicen Yahvé, otros le dicen Yahweh, otros le dicen el Mesías, otros le dicen el Todopoderoso, como usted le quiera decir, pero ese es Dios y no hay otro. Entonces dice aquí, pero el Señor cargó sobre él el pecado, o sea, Dios cargó sobre él el pecado, no dice el Hijo de Dios cargó sobre él el pecado, no dice el, el ungido de Dios cargó sobre el pecado, dice, pero el Señor, refiriéndose a Dios, Dios cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Punto. Si ustedes no entienden eso hasta ahí, entonces sigan leyendo la Biblia para que sigan entendiendo y sigan orando, porque solamente orando y leyendo la Biblia conocemos la verdad de Dios, porque nosotros no somos quien para obligar a ustedes a creer. Pero sí la Biblia está ahí, la palabra de Dios está ahí y solo hay que escudriñarla, escudriñad las sagradas escrituras porque en ella os parece estar la vida eterna. Si usted no cree en Dios, si usted no cree en Jesús, si usted no cree en la sangre derramada del Cordero, si usted no cree en las profecías que se cumplieron en Jesús, entonces lamentablemente usted no va a ser de lo que son salvo por gracia, porque la gracia de Cristo viene a través de la fe. Lo que hizo que Jesús llorara cuando él iba a resucitar a Lázaro fue la incredulidad que tenían sus seguidores, incluyendo a Marta y a María, que eran las personas que él más estaba él hablándole siempre, que estaban a los pies de él, y aún así ellas dudaron en el momento del problema. Pero vieron a Jesús, vieron cómo Jesús resucita a Lázaro y es ahí donde creen. Entonces, muchas personas dicen, yo tengo que ver para creer, pero nosotros tenemos que creer por fe. La fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y por esa fe tenemos que obedecer como dijo Dios, porque si nosotros no tenemos la fe para quitar la piedra, el problema, lo que nos aparta de Dios, entonces no podrá salir el muerto del hoyo. No podrá salir tu problema, no podrá salir tu incredulidad y seguirás dudando. Y con duda nadie se salva. El que duda ya se perdió. Entonces no dudemos. Siempre cuando yo voy donde una persona que está en un estado de que ya está, lo veo que ya está, ¿verdad? Terminando sus días, le digo, ¿tú tienes fe? Si no tienes fe, no te vas a salvar, tienes que tener fe. Solo confía, solo crees, solo obedece, solo piensa en tu mente que nadie te va a salvar, ni la Virgen María, ni ninguno de esos santos que te han presentado durante toda tu vida, ninguna de esas personas que vienen aquí a decirte que ellos son los que perdonan pecado. A ti la única persona que te va a salvar es Jesús. Si tú crees en la sangre de Cristo, en que Él murió por nosotros y que Él resucita a los muertos y que te va a sacar del sepulcro porque Él resucitó y todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, entonces tú vas a resucitar. Y quiero verte, espero verte en aquel día. Y esas personas se quedan ahí contentas y dicen, oh, thank you, oh, gracias. Y esas personas, yo espero verla en el día postrero cuando Cristo venga. Y te lo estoy diciendo a ti porque aunque tú no estás quizá en una cama de muerte, tú no estás en un momento en que vas a tener un problema de salud en este momento, pero te quiero poner un ejemplo de que la muerte y la vida están en la mano de Dios. Por ejemplo, este avión que cayó hace unos días, el 29 de enero, venían de una fama, venían de la felicidad, no estaban enfermos, estaban buscando la salvación de su vida terrenal, fama, dinero, avance, todo, gozo, pero Dios dijo ya, es hasta aquí. ¿Estaban preparadas esas personas? No lo sabemos. No estoy juzgando a nadie. Pero sí Dios deja vivir al que Él quiere.
hubo un problema con uno que tenía un perrito y que tuvo que devolverse por el perrito y ese estaba contado entre los muertos, pero después a última hora se supo que no, que está vivo por la gracia de Dios. También vi otra historia de que en el año 1972, creo que fue, hubo un accidente de avión donde un rayo partió un avión en dos, todos los pasajeros cayeron en la selva amazona y una sola niña de 17 años sobrevivió. Estaba al lado de su madre estaba al lado, su madre no sobrevivió. Nadie más sobrevivió y ella sobrevivió 11 días sola en una selva en la Amazonas. Entonces Dios la dejó a ella, porque Dios le da vida a quien Él quiere. Pero Dios al que le dice hasta hoy llegaste, hasta hoy llegó. Entonces yo no le estoy diciendo a ustedes, oh, esas personas son buenas o son malas, sino que tenemos que estar preparados porque cuando llegue el momento, no es que usted esté enfermo, que usted tenga una cama de muerte, es que Dios te dice hasta aquí llegaste y hasta aquí se acabó todo. Ustedes no pueden, ni nosotros, ni yo tampoco, estar esperando que llueva para arriba y que se nos resuelvan los problemas para entonces comenzar a hacer la obra de Dios. La obra de Dios hay que hacerla ahora y la obra de Dios es creer en Él y comenzar a evangelizar para que las personas que están a nuestro alrededor, que no conocen a Jesús, lo conozcan. Bueno, esto del avión me impactó mucho, por eso yo que dije, voy a hablar un poco de eso en mi video, pero eh, he visto que no es la primera vez, muchas veces me han pasado esos problemas. No le estoy diciendo que no se monte más en avión, esto puede pasar en cualquier lugar, momento o circunstancia, y quiero que sepan que Dios es el que decide. Nuestra vida está asegurada en Dios. Y, y recordemos que el ciego vio y fue porque Dios lo hizo a propósito para que la gente vea que él existe. Dios permitió que ese muchacho sobreviviera en el avión y que no se montara para que la gente sepa que él existe. Y Dios permitió que esa muchachita también es el año 1972 sobreviviera de esa caída tan alta en un avión, un accidente, que eso es imposible, increíble, porque querían que Dios quería que descubrieran que Él existe, que Él todavía hace milagro a quien Él quiere. No como nosotros queremos, sino como Él quiere. Y espero que haga Dios un milagro en tu vida, un milagro en nuestras vidas, porque Dios aún quiere seguir haciendo el milagro en tu vida. Con esas palabras le voy a decir adiós por el día de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por la salud, te damos gracias por los problemas y también por lo que resuelve los problemas. Te pedimos que nos ayude a tener una vida en ti y a estar preparado para cuando estemos cerca de ti en aquel día, que no importa en qué momento partamos de este mundo, pero en el momento que sea, estemos unidos a ti, porque seamos uno en ti y que no nos apartemos de ti en ningún momento. Haz que toda la audiencia que ha escuchado esto pueda entenderlo y también cambie su vida para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Bye.